Vamos a hablar ahora de los reguladores de carga. Los paneles solares generan una tensión sensiblemente superior a la tensión que requieren las baterías para ser cargadas. Por lo tanto, necesitamos poner en el medio, entre el panel y las baterías, un regulador de panel solar para que adecue la energía que genera el panel solar a la necesaria por las baterías. Vamos a ver cómo podemos elegir ese regulador de carga. Existen en el mercado dos tipos de reguladores de carga, conocidos como PWM y MPPT. Los reguladores MPPT son los más recientes porque inclusive son los más eficientes que los anteriores PWM. Fundamentalmente se ve esa diferencia de rendimiento en paneles solares grandes, inclusive en días nublados o días templados, donde ahí los reguladores MPPT pueden sacar hasta un 30% más de potencia que los reguladores de carga tradicionales como los PWM. Vamos a elegir un regulador y vamos a hacer una guía de cómo hacer esa elección. Primero, fundamentalmente, conocer nuestro sistema solar antes de elegir el regulador. Necesitamos tener claro algunos parámetros de tus paneles solares y de tu banco de baterías. Primero y fundamental, ¿de qué tensión estamos hablando del panel de baterías? Es decir, si estamos hablando de 12 volts, normalmente o 24 o 48. Normalmente podemos hablar de la mayoría de las instalaciones como 12 volts. La mayoría de los reguladores modernos y fundamentalmente los MPPT detectan automáticamente la tensión de las baterías. Por eso, lo vamos a ver en la instalación, lo primero que hay que hacer cuando instalamos un sistema solar es conectar el sistema de baterías al regulador para que pueda detectar su tensión y poder configurar su parámetro adecuadamente. Vamos a ver las especificaciones de los datos que hay que tener en cuenta para poder elegir. Estos datos se sacan normalmente del sticker, de la pegatina que se encuentra detrás de los paneles solares. Con esto vamos a poder calcular el correcto regulador. El regulador se determina por varios factores. Por la capacidad de manejar la corriente máxima de carga de la batería y el voltaje máximo de entrada del arreglo de los paneles solares. Cálculo de la corriente de salida del banco de baterías, es decir, cuál es la cantidad de amperes que necesita el regulador. Esta es la capacidad de corriente que el regulador entregará a las baterías, ¿sí? Y obviamente eso también tiene que ver en función de cuán cargadas o descargadas se encuentran las baterías. La potencia total de todos los paneles, el WP que habíamos presentado antes, hay que sumarlos, ¿sí?, para poder calcular la potencia. Una vez tenido ese valor, se divide la potencia total por la tensión nominal del banco de baterías y aplicamos un 25% de seguridad para poder estar seguros de que vamos a tener un margen de tranquilidad. Todas estas funciones no los quiero aburrir, les voy a dejar en la descripción estas fórmulas de cálculo por si quieren
poder analizar cómo está o cómo va a ser su sistema solar. Dejo también en la descripción un ejemplo para que ustedes puedan reemplazar los datos con su sistema y poder llegar a los valores que necesita su sistema solar. Consideraciones a tener en cuenta. La elección primero parte si elegimos un regulador MPPT o un regulador PWM. Y si bien la diferencia de costo es mayor el de un MPPT al de un PWM, se paga esa diferencia con el aumento de la eficiencia que me propone un regulador MPPT frente a un PWM. Sobre todo que estas son instalaciones duraderas, ¿no? Que la vamos a tener durante mucho tiempo. Otro elemento a tener en cuenta es el tipo de baterías que tenemos, ya sea estamos hablando de baterías de plomo ácido o baterías de gel o de LiFePO4, pero la mayoría de los reguladores soportan todo este tipo de baterías. Simplemente a veces hay que configurarlo, hay que tenerlo presente en la configuración para poder conectarlo correctamente. La eficiencia, evidentemente, la eficiencia de los reguladores MPPT normalmente están en el 95 a 99%. Es decir, que la potencia que reciben, llámese tensión y corriente, por el lado de los paneles solares, lo hace prácticamente extensible con muy poca pérdida a la carga de la batería. Por lo tanto, lo hace un regulador realmente muy confiable y muy elegible. Otro de los factores a tener en cuenta que puede tener un regulador es una protección contra cortocircuitos, una protección contra sobrecarga, una inversión de polaridad de los cables y también en algunos casos pueden tener digamos sensores de temperatura de batería que pueden cortar su trabajo, su operación en función de la temperatura de las baterías. Algunos reguladores también tienen una posibilidad de comunicación mediante algún dispositivo Bluetooth, llámese a un teléfono celular, que nos ofrecen un historial de cómo va trabajando este regulador y nos está informando de cuánto está generando instante a instante y también un historial de lo que ha generado. También en el caso de tener un sensor de temperatura, como habíamos comentado hace un rato, pueden regular la tensión y la corriente inyectada a la batería en función de la temperatura que tenga la batería, de tal forma de no dañarla o de tal forma de prevenir cualquier tipo de disturbio eléctrico. También algunos o la mayoría tienen una salida denominada load de carga que permite cuando cargamos el regulador desde ese lado poder operar sobre la carga, apagarla o encenderla en horarios determinados o inclusive por un alto consumo puede permitir digamos cortar la carga o inclusive al amanecer o al anochecer puede permitir encender o apagar la carga aprovechando así la energía que genera. Obviamente acá es donde yo le tengo que recomendar utilizar un cargador realmente, un regulador de carga realmente de buena marca. Acá sí vale la pena gastar un dinero adicional. Realmente en los paneles solares pueden ser prácticamente de cualquier marca. Los hay más eficientes, menos eficientes, pero no es demasiado problema. No hay mucha diferencia entre los paneles solares. Sí hay diferencia
entre los paneles, entre los reguladores solares de marca, como por ejemplo el Victron de Victron Energy y algunos otros más, a diferencia de los reguladores chinos. Ustedes saben que yo generalmente promuevo la compra de elementos en China, en AliExpress, pero en este caso recomiendo poder gastar un dinero adicional en un regulador de carga en particular de Victron Energy, porque realmente la diferencia es importante y la confiabilidad fundamental. Otro factor a tener en cuenta es el ambiente de instalación. Muchos reguladores están pensados, están preparados para tener una protección contra IP, digamos, una protección IP65 o superior, para poder dar una protección de humedad o salpicaduras, y realmente es importante tenerlo en cuenta porque en un barco eso es muy probable que ocurra. Por último, vamos a comparar un regulador MPPT con un regulador PWM. Recordemos que el regulador MPPT lo que hace es monitorear permanentemente el punto de máxima potencia de tensión y corriente que tiene a la entrada y lo transfiere a la máxima potencia posible a las baterías. Esto logra obtener de un 10 a un 30% más de eficiencia de energía de un regulador MPPT a un regulador PWM. El regulador PWM lo que hace es simplemente reducir la tensión de los paneles solares, que generalmente es mayor al de las baterías, lo reduce a la tensión de las baterías, por ejemplo, a 12 volt, y el exceso de tensión, de reducción, lo genera en calor, desperdiciándolo. Por lo tanto, no es muy recomendable a esta altura del partido utilizar reguladores PWM, y vale la pena acá invertir en reguladores entonces MPPT de marca reconocida, como por ejemplo Victron Energy, y para lograr mayor eficiencia en nuestro sistema solar. Luego de haber analizado las distintas características de los paneles solares, nos queda aún comentarles que he decidido yo poner en el Taura y, por otro lado, cómo se hace la instalación. En base a todo lo que analizamos, les voy a comentar por qué razón me he decidido poner un panel rígido. En primer lugar, el panel rígido tiene mejor eficiencia, como habíamos visto, que un panel flexible. En segundo lugar, tiene mejor disipación del calor, ya que disipa por el lado de la cara que tienen las celdas solares y por el lado de abajo. Por otro lado, no podría haber puesto un panel flexible, porque mi Bimini, dada la construcción del barco, y es de un barco de unos 28 pies de eslora, solamente tengo poco espacio para poder poner el panel. Es decir, si lo pusiera debajo de la chubasquera, me quedaría debajo de la vela prácticamente. Y si lo pusiera en la Bimini, sería un espacio muy reducido, por lo tanto podría poner un panel de no más allá de los 100 watts. Y yo quería poner el mayor panel posible. Por otro lado, si lo pusiera en la Bimini, esta acción de ponerlo en la Bimini me llevaría a tener que dejarlo fijo o más o menos fijo. Y esto es medio preocupante en el caso de que el barco esté solo, esté inatendido, y dejar la Bimini abierta con el panel en la parte superior, los días de demasiado viento podría provocar algún problema, cosa que no me convence demasiado. Por esa razón, he decidido poner un panel fijo, un panel rígido fijo, por medio de un arco de popa. Además también, como habíamos analizado, decido poner un panel
de tecnología monocristalino, dado a que es de mejor prestación y tiene mayor carga, mayor generación de energía por superficie, por lo cual, como conclusión, pongo un panel rígido monocristalino, en este caso de 200 watts. Como desventaja, tal como habíamos visto, es la de tener que diseñar y construir un arco de popa. Es decir, tenemos que montar una estructura donde podamos poner el panel solar. Esto me llevó a tener que diseñar un arco de popa. Como podemos ver, hemos realizado un plano para poder desarrollar el arco de popa. El arco de popa, como estábamos diciendo, va a estar planteado bajo la estructura de dos patas fijadas entre sí, unidas justamente por el arco de popa que va a sostener el panel solar. Y el otro detalle también es la altura máxima que vamos a utilizar. La altura tiene que ser la menor posible para no irnos demasiado en altura, pero que no nos moleste ni al navegar ni al acceder al barco, sobre todo si lo queremos hacer por la popa. Calculo yo que 1,80 m es una altura bastante razonable. Por otro lado, este arco de popa va a estar fijado sobre cubierta con las dos patas, dos arraigos, dos fijaciones, y esto que está acá es una vista en planta, o sea, una vista superior de la estructura del panel de popa. Estos puntos negros son los arraigos, las fijaciones donde van a estar montados el arco de popa. Esta medida va a haber que tomarlo como medida máxima a la cual podemos poner el arraigo, y dado que la popa de mi barco se va cerrando hacia atrás, el extremo de popa va a ser más pequeño que el extremo que da más hacia la proa. Y también la distancia que necesitamos que tenga entre el arraigo de popa y el arraigo más hacia proa. Esta es la medida que me va a determinar. Otra medida importante que hay que tomar es el ángulo que tiene el stay de popa, o sea, el stay popel, con la cubierta. Porque este ángulo, presentando el arco de popa, me va a poder determinar cuál es la distancia máxima que voy a tener entre el stay de popa y el punto de fijación del panel solar. ¿Por qué es importante esto? Porque me va a permitir saber cuál es la mitad del ancho total del panel solar que yo puedo poner, con respecto a que yo pueda fijarlo acá en el medio y aún así el panel no me llegue a tocar con el stay de popa. En este caso, como verán, yo podría haber puesto un panel bastante más ancho todavía, podía haberlo puesto todavía hasta acá, pero también tenía que ir de la mano con el ancho máximo que podía permitir para que no se me vaya del ancho de la popa, por una cuestión de seguridad y también por una cuestión estética. Para ver el tamaño máximo de panel que podríamos poner, hay que tomar 2 o 3 medidas importantes. Como dijimos, el ancho de la popa me va a dar el ancho máximo de panel que yo puedo poner. La distancia entre el stay de popa y el final de la popa me va a dar la mitad del panel que yo pueda poner, por lo cual vamos a tener un espacio dado por un rectángulo en el cual podemos llegar a poner o un solo panel que bascule en su forma longitudinal, o llegado el caso, si fuese necesario y tuviéramos lugar, 2 paneles un poco más pequeños independientes entre sí. En este caso yo opté por un panel de rígido de 200 watts, como les decía, único, de tal forma de poder bascularlo completo sobre el eje transversal entre las 2 patas. Basado básicamente en 2 patas por lado, montadas sobre la cubierta y tomadas sobre el balcón de popa,
y con un detalle importante que se los quiero aclarar, que terminan en una barra que atraviesa las dos patas de ese arco de popa. Esa barra me sugiero que es un detalle interesante, de tal forma de poder montar el panel por medio de omegas, sujetándolo al arco directamente, y permitir bascular el panel solar de tal forma de que si estamos fondeados, poder hacerlo incidir sobre, hacerlo apuntar a la perpendicularidad del Sol lo más posible, o si vamos navegando en un rumbo fijo, poder llegar a acomodar el panel para que apuntarle al Sol y de esta manera poder obtener la máxima generación posible aun cuando estamos navegando. Por supuesto, esto no tiene sentido en el caso de navegar bajo rumbos cambiantes. No vamos a estar modificando todo el tiempo la inclinación del panel solar, pero sí en los otros casos que le he mencionado. El panel bascula sobre el eje que atraviesa los dos extremos del panel. Es decir, que yo puedo inclinarlo según corresponda para hacer de que el Sol incida lo más perpendicularmente posible. Queda por ajustar esta barra que se encuentra acá, que va a ser la que va a sostener el extremo de la bimini cuando esta la abramos. El pasaje de cables desde el panel solar hacia el interior del barco, que en este caso lo hace atravesando la cubierta, en mi caso yo lo utilicé y lo realicé pasándolo por dentro de los caños. Esto no fue realmente nada difícil. Con una cinta pasacables directamente lo pude pasar y hacerlo conducir fácilmente a través de los caños del arco de popa y por medio de un orificio dentro de la misma pata poder hacerlo entrar adentro del barco atravesando la cubierta. Para la elección del controlador de carga vamos a tener que observar dos datos muy importantes. Uno del lado de los paneles solares y el otro del lado de las baterías. Para eso, del lado del panel solar vamos a tener que observar la tensión a circuito abierto del panel o del conjunto de paneles, que es la tensión máxima que se puede obtener en condiciones de laboratorio. Ese dato lo vamos a sacar directamente de la pegatina que hay detrás de los paneles solares. En el caso del panel que yo elegí, es aproximadamente unos 24 volts. Si tuviese más de un panel, recuerden que los paneles en paralelo las tensiones son las mismas y en paneles en serie las tensiones se suman. Sabiendo la potencia del panel o del conjunto de paneles, que en mi caso es un panel solo de 200 watts, y sabiendo que la potencia es tensión por corriente, dividiendo la potencia por la tensión máxima, voy a tener que la corriente del lado de los paneles, o del panel en mi caso, va a estar rondando de 8 a 9 amperes. Del lado de las baterías, la tensión de carga de las baterías es un poco mayor a 12 volts. Para que obviamente pueda cargar, considerémoslo como 13 volts como un valor razonable. Sabiendo que la eficiencia de estos controladores, de los controladores MPPT, es de aproximadamente un 98%, significa que la potencia que yo voy a tener a la salida del controlador, si a la entrada es 200 watts, a la salida voy a tener aproximadamente 196 watts. Por lo tanto, la corriente máxima de las baterías va a estar obtenida por 196 watts, que es la que nosotros calculamos, dividido los 13 volts. Es decir, que
la corriente a la salida va a ser aproximadamente del orden de los 15 amperes. Estas son las tensiones y corrientes máximas que podríamos obtener en el mejor de los resultados. Sabiendo estos dos datos, la tensión a circuito abierto en el lado del panel solar y la corriente que podemos tener del lado de las baterías, vamos a poder elegir el controlador MPPT que se ajuste a nuestras necesidades. En base a los datos que vimos recién, podemos elegir el controlador, en este caso de Victron Energy, y acá tenemos que ver estos dos números que hemos calculado. En primer lugar, este número, el primero, va a indicar la máxima tensión que podemos poner en los paneles solares, que en el caso mío es 24 volt. Obviamente que con 100 estoy bastante cómodo. Y en segundo lugar, la corriente máxima que va a manejar del lado de las baterías, que por cierto con un controlador de 15 amperes podría haberme servido, pero quise estar un poquito más cómodo. El tercer dato a tener en cuenta, que lo vamos a ver seguidamente, es que este controlador es Bluetooth, es decir, que tiene la posibilidad de conectarse a través de Bluetooth con un dispositivo Bluetooth como puede ser un celular para monitorear el estado de carga. Con respecto a la instalación, es por demás sencilla, consiste en colocar un cable al positivo de la batería en los extremos donde dice batería positivo y negativo donde dice negativo, y los dos cables que van directamente al panel solar. Es muy importante el orden de conexionado. Primero debemos colocar las baterías y luego el panel solar, de forma tal que al colocar la batería el sistema autodetecta la tensión de las baterías y no hay ningún problema, se autoconfigura. Por otro lado también tenemos una salida de carga opcional que si quisiéramos podríamos utilizarlo para encender o apagar una iluminación o alguna carga opcional que podamos querer encender o apagar con este controlador. Algunos controladores, como es el caso del Smart Solar de Victron Energy, permiten monitorear instante a instante lo que sucede con el panel solar y cómo está cargando y cómo se está desarrollando. Fíjense, esta es la aplicación que trae estos controladores que yo les mencioné, y fíjense que me está marcando dos cosas que quiero que ustedes se den cuenta. Lo primero es la tensión que existe, tensión y corriente sobre el panel, y luego la tensión y corriente sobre las baterías. Fíjense que en este momento está dando unos 16-17 volt de tensión en el panel solar y una corriente aproximadamente de 0,3-0,4 amperes. Y esto se transforma a través del controlador, la baja la tensión a 13,37, que es la tensión que en este momento tienen las baterías, pero aumenta la corriente, de forma tal de compensar la bajada de tensión por aumento de corriente, de forma tal de mantener la misma potencia. Recuerden ustedes que la potencia se está dando en la multiplicación de la tensión por la corriente en el lado del panel, y tendría que ser, dada una eficiencia bastante alta, la misma potencia que tendríamos a la salida, tensión por corriente. Esto es una característica fundamental de los paneles MPPT, que no solamente bajan la tensión, sino que regulan la corriente para tratar de mantener la misma potencia que tienen los paneles en la entrada. Fíjense también que la corriente que le está entregando a las baterías, en este caso son 0,7 amperes, es proporcional a la carga que tenga las baterías. En este caso, las baterías están prácticamente a tope, cargadas, por lo cual la corriente que le requiere es bastante menos. Por otro lado, también tenemos en este caso de esta aplicación un historial
que me muestra cómo se comportó el panel solar, el sistema de paneles solares, a lo largo de, en este caso, de una semana o más días. Esto nos puede permitir sacar alguna conclusión de cómo está trabajando el panel y cómo está cargando. Hemos hablado de las ventajas, desventajas entre paneles rígidos y flexibles. Hemos analizado las diferencias tecnológicas entre los paneles policristalinos y monocristalinos. Hemos visto las diferencias de rendimiento que hay entre las distintas familias de paneles solares. Hemos analizado también los consumos estimados que puede haber en un barco en distintas situaciones. Les comenté cuáles fueron las consideraciones que tuve para poder decidir sobre mi sistema solar, y en base a que decidí un panel rígido, cómo diseñamos el arco de popa, las consideraciones que hay que tener para hacerlo. Hemos hablado sobre cómo configurar y cómo instalar el controlador de panel solar con respecto a la forma de instalación de los cables y del cableado. Y hemos visto que algunos controladores solares tienen también una posibilidad de monitorear mediante una aplicación, en este caso por Bluetooth, del funcionamiento de los paneles solares, su carga y su evolución día a día a través de varios días. Si hasta acá te resultó útil, te pido que me regales un like. No te olvides de suscribirte, activa la campanita y estate atento porque vienen muchas más novedades. Nos vemos en la próxima.